Bueno, me vuelvo a presentar entonces. Para los que no me conocen, me llamo Belén, estoy desde el 2018 en la carrera, soy del lado más visual, estético, artístico, o sea, hacer el arte y lo que es narrativa. Puedo hacer otras cosas, obviamente, aprendí a hacerlas, pero no es mi fuerte, eh, soy medio queso en las otras cosas, entonces vengo acá a hablarles de lo que aprendí y de lo que sé y de lo que reforcé para ayudarlos a ustedes también a conocer, ¿no? Bueno, así que bienvenidos a la charla de arte, la primera, la segunda la va a dar Fran. La idea es hablar de procesos y herramientas para transmitir nuestras ideas, y ahora van a ver por qué. Vamos a empezar con concept art, ¿sí? Diseño de personajes, teoría del color, psicología del color, composición de imagen y, como extra, storytelling. Composición de imagen es más de la fotografía, pero se puede aplicar y sirve muchísimo para lo que es ilustración y, bueno, valga la redundancia, la composición, ¿no? Dentro de los escenarios y toda la bola. Y el storytelling va de la mano un poco porque mi idea es enseñarles las herramientas que tienen para contar, ¿no? Para transmitir ese mensaje dentro de lo que es visual y, bueno, narrativo. Así que vamos a empezar. Primero y principal, ¿qué es el concept art? Porque he de suponer que algunos lo saben, quizás otros no. Yo lo di por sentado, nunca busqué el significado hasta que me puse a preparar esta charla. Y básicamente son imágenes que tienen como objetivo representar una idea o un diseño. Son la cara, digamos, inicial que tiene un producto. Sea un personaje, un escenario, un objeto. em, no importa el acabado que tenga así, porque puede estar súper pulido, pero lo que importa es que sirva de referencia. Esto no va a ser el final, es el inicio. Bueno, y acá les preparé unos ejemplitos de lo que es. Eh, como decía, sirve para escenarios. En el caso de Ori, no sé si jugaron Ori, si no lo jugaron se los recomiendo. Es un juego muy visual, muy lindo, es plataformero y va todo para el lado del... No tiene las super mecánicas, pero es muy lindo para jugarlo y experimentarlo, como algo narrativo también. Eh, tenemos acá esto de las estructuras, ¿no? Y el armado del escenario. Y también, obviamente, lo que son personajes. Todo esto les sirve de referencia a los que van a desarrollar, ¿no? Después, la idea, como decía, es que esto les sirva de guía, no solo a los artistas, sino también a los que están diseñando, porque ponerle que un diseñador no tiene esa idea, o sea, tiene la idea, pero no tiene la imagen. Entonces, recurren a este artista para poder plasmarla y asimismo ir guiándose e ir puliendo para llegar al resultado que desean. También puede ser, obviamente, ¿no? Con armas y esas cosas. Bueno, ¿qué es más definido? Es una herramienta porque la estamos usando para proyectar esa idea que tenemos. Combina aspectos del dibujo, la ilustración y el diseño, obviamente, por obvias razones. Creo que es muy obvio, pero bueno, valía la pena comentarlo. Esto le sirve, ¿no?, al artista para conceptualizar las ideas. Mientras más amplia sea la gama de conocimientos técnicos que tenga el artista, se le va a hacer más fácil, pero no es estrictamente necesario que sepa todo para poder hacer un buen concepto. El punto fuerte es que se vea la idea, que se pueda visualizar esa idea, representar esa idea. Si yo te hago un monigote y ese monigote representa bien esa idea, entonces voy a haber logrado un buen concepto. No necesita tener tanta técnica, sino poder mostrar lo que tiene que mostrar. Bueno, es también el diseño
inicial, como veníamos diciendo, que se usa para desarrollar el look and feel de un proyecto. El look and feel tiene que ver con lo que es la apariencia y la usabilidad. O sea, cómo se ve y cómo se siente la persona que experimenta, que interactúa con eso. Eh, no sé si me explico bien. Cualquier cosa me preguntan. También si voy rápido me dicen, estoy tratando de encontrar un equilibrio. Es, en otras palabras, una guía estética, sí. Es no solo lo visual, sino que también va a ayudar a referirse a lo que tiene que evocar en el usuario. Tengo un machete acá, por si acaso me trabo un poquito. Es un machete un poquito largo. Bueno, también es, bueno, la imagen, ¿no? Que anticipa el aspecto del producto final. Por esto que decía que es inicial, no es definitivo. Sí. Obviamente no va a ser lo mismo cuando uno empieza a desarrollarlo y cuando se termina. Va a tener cambios siempre para mejor. La idea es desarrollar un producto bueno. ¿Cómo es el proceso? Antes de que pases, perdón. Sí. En cuanto al concept art, ¿qué tan, qué tantos concept art se deberían hacer para la mayoría de cosas, para algo en específico? Pues, nosotros somos los que estamos haciendo el roguelike, el Isaac. Uf. Y sí, entonces hay muchas cosas que necesitan un concept art porque son, ponele, no sé, creo que son Sí. hasta ahora 12 o 14 o 13 enemigos. Entonces necesito un concept para cada uno o para los que son más o menos más importantes como los bosses, como los jefes. Y el Yo te concept para el diría, mapa, por ejemplo, cómo lo hago y esas cosas. eh, bueno, lo que es el mapa, fuera del diseño, vos puedes hacer el concept art de todo lo que necesites. Te vas a ir dando cuenta en el momento en el que vayas requiriendo ese arte, ¿sí? En ese momento vos vas a decir, bueno, necesito un escenario que sea tipo desierto. Bueno, ¿y qué va a tener? ¿Y cómo se va a ver? Porque sí, puede ser un desierto, pero el desierto se puede ver de distintas maneras. Si vos te fijas en algunos juegos de desierto tipo Journey, o bueno, en Ori también hay una parte de desierto, por ejemplo, no se ven igual. Entonces, lo que vos vayas requiriendo de ver es lo que vas a necesitar. En el caso de ustedes, em, no sé qué tanta importancia, por ahí con los NPC que no son tan importantes, Ujú. em, por ahí con esos no es tan necesario que profundices tanto. Claro, sí, Eh, entiendo. O sea, pero ponele que básicamente con lo que es es enemigos, how lo you que feel. más se vaya a mover, si tienen ataques o eso, para ver cómo se va em, a comportar. Es como una guía, o sea, yo voy a usar eso para después, a la hora de hacer el dibujo, que se vea como yo quiero que se vea y no que me salga como cualquier cosa. Es como una guía. Ujú, Si vos necesitas guiarte para hacer algo, lo vas a requerir. Si ya la tenés re clara y no lo necesitas, no lo necesitas. no, Es como la contraparte y bueno, aliada del GDD que contaba Sofi el otro día, no sé si pudieron estar. ujú, Eh, en el GDD vos lo escribís y te apoyás en lo visual. Bueno, lo visual es esto. claro. Yo estoy haciendo las dos cosas juntas, así que Uy, qué trabajo. sí, cosas que No, pasan. igual te entiendo, ¿eh? Me ha tocado escribir la documentación y hacer el arte y bueno, son semanas muy caóticas. Y ustedes encima se agarraron un proyecto súper complejo. Sí, pero estamos tranqui, porque lo tenemos a Facu, que sabe dibujar bien, así que él se Uy, encarga del arte específico y cuánta yo hago presión. como... Yo hago los monigotes y él hace el verdadero. Así que estoy tranqui. Ah, bueno. Qué bueno que estén tranquilos entonces. Ya vamos a ver los últimos días, seguramente les entró un poquito el apuro. Sí, probablemente. Pero vamos a ganar igual. Bueno, bueno. Em, bueno, no sé si respondí tu duda. Sí, sí, era eso lo que quería preguntar, que era básicamente un concepto, pero gracias. Igual por ahí se vaya complementando con un poco de lo que veamos después de diseño de personajes y esas cosas. Em, pero por lo general sí. Em, es básicamente una guía, ¿sí? Así que donde necesites esa guía. En Sí. los Es como el proyectos GDD muy del grandes, programador. Es como el GDD del programador, pero en arte. claro.
En, bueno, los artistas también sacan del GDD, porque en un principio ellos tienen que hablar con el que pone la idea, que es el que escribe el GDD. Y si es un artista que ponele definitivo, toma el concept, que probablemente esté en el GDD, y al mismo tiempo lee la descripción, que por ahí le ayude a complementar, y de ahí saca el arte final. Es como que está todo entrelazadito. Claro. Ah, eso no lo había pensado. Gracias. Es, es increíble, pero hay uno, es algo que a mí me gusta porque yo también al principio no me daba cuenta de ciertas cosas y vos después te vas, a medida que va pasando el tiempo y vas aprendiendo, te vas dando cuenta de cómo se va entrelazando todo. Porque si bien son áreas distintas, digamos, programación, arte, van de la manito, van todos de la mano. Es como muy genial. Eh, Entonces me alegro de haber elegido esta carrera. sí. Bueno, seguimos. Contaba, ¿cómo es el proceso? Yo em, no quiero irme mucho a lo técnico, sino más bien a lo teórico, eh, porque no creo que sea muy... Como que es muy justo el tiempo como para enseñar a dibujar tal y tal cosa. Prefiero que se lleven esta visión de cómo mostrarlo. Y bueno, ¿cómo se realizaría entonces? Como veníamos diciendo, el creativo, el diseñador, pone la idea. Entonces, el artista empieza a generar bocetos. Bocetos, 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 o prototipos incluso. Los que tienen más cancha con 3D por ahí hacen el boceto en 3D, que bueno, o sea, o el otro hace dibujitos. Em, Eso que ellos hacen, tienen que volverlo al diseñador y tienen que ir tratando en distintas rondas, ¿sí? Eso es un proceso iterativo. Se tiene que ir evaluando qué va, qué no va, qué se puede mejorar, qué hay que quitar. Todo para que vaya desarrollando al producto deseado, para que se encamine hacia donde quieren ir y que muestre lo que tenga que mostrar. Después, obviamente, que termina todo ese rollo de idas y vueltas, se lo pasan a los artistas que van a hacer el arte final, sea 2D o 3D, eso, bueno. Que no sé si en algún momento lo llegaron a pensar como iguales, eh, no son lo mismo, concept art e ilustración. Son como gemelos, padre e hijo, familia, más o menos. ¿Qué quiero decir? La ilustración tiene como herramienta el concept art, ¿sí? Porque un ilustrador sabe hacer concept art. La diferencia, ya creo que la mencioné em, más o menos por encima, es el acabado. Sí, lo El mismo pensaba. acabado y la parte del concepto. Porque no el acabado, o sea, como tal de super técnica suprema, de máster de dibujo, sino de, digamos, esto se termina acá, esto es el producto final, esto es una referencia, tiene que evolucionar en manos de otra persona. Eh, no sé si me explico. Em, bueno, como digo, las técnicas pueden estar a la misma altura, ¿sí? Pero la finalidad en cada caso es distinto. En este lado, por ejemplo, tenemos el arte final. Yo tomé, en este caso, he de suponer que algunos lo conocen, es el arte de League of Legends. Eh, uy, ¿qué me pasó? Es lo más fácil de conseguir así medianamente bueno y fidedigno, ¿no? Que no sea un fanart por ahí de intruso. Esto fue un evento que hicieron hace poco. La verdad es que no me acuerdo cuánto porque no estoy jugando LOL. Es de las Guardianas Estelares y Dark Nemesis, Darkstar Nemesis, algo así. Em, este es Fiddlestick. Esto es un arte completo, digamos. ¿Sí? Este es un arte promocional que hicieron para el evento. Y bueno, en este se desde el arte final de Velvet, que es otro personaje. Pero estas
son ilustraciones finales que tuvieron como un objetivo, promocionar un evento o directamente ser el producto final. Estas, por su parte, sirvieron de referencia para la cara, el cuerpo, bueno, lo que tiene tras la máscara de la cara, El la desarrollo. forma del, claro, el desarrollo del cuerpo, las distintas posturas. Había encontrado uno, no me acuerdo si lo separé, donde se veía el espíritu, porque Fiddlestick tiene un espíritu encerrado dentro de eso que es el cuerpo. Y bueno, hasta eso se puede hacer. Desentrañar todo lo que tiene el personaje y ponerlo como referencia para el que va a diseñar el trabajo final. Bueno, resumamos entonces. Es una herramienta muy útil que sirve para guiar el estilo del proyecto. Estilo me refiero a lo que es visual y narrativo, ¿sí? No importa el grado de acabado, sino que pueda explayar el concepto deseado. Lo mismo, que mientras se pueda representar esa idea, ese diseño, cumple con su función de concept art. Bueno, esto, lo mismo. Perdón, redundé un poco acá, pero es que es muy importante que se entienda, ¿sí? Que es básicamente lo que guía, es la guía visual. Es parte de la preproducción, o sea, es lo que hago al inicio, lo que se hace al inicio de los proyectos. No vas a ir a pedir un concept art al final del proyecto porque perdiste mucho tiempo en el que tus artistas podrían haber estado trabajando. Los artistas que se encargan del trabajo final, esto hago un inciso porque no es algo que estaba dispuesto a salir en la charla, pero bueno, por si alguno tiene la duda sobre eso, suelen trabajar primero los concept artists en la etapa de diseño de la mano con los diseñadores y después recién que ya esté completo el concept art empiezan a trabajar. Pero no empiezan a trabajar al final, empiezan a trabajar más o menos a la par de los programadores, quizás un poquito después, para ir sacando las cosas al mismo tiempo e ir probando y testeando los sprites y esas cosas. Bueno, no es un producto final. Es la referencia guía visual utilizada para crear el producto final. Usa medios de ilustración, dibujo y diseño. Y la diferencia es la parte del concepto, la finalidad que tiene cada uno. ¿Tienen alguna duda antes de que siga con el otro tema? No. No. Ok. Cualquier cosa me Yo tengo dicen. una, Sí. sí, yo tengo una duda. Con respecto al concept art, dependiendo de qué tan grande es el proyecto, ¿se puede pedir cuántos concept arts? Por curiosidad. Yo diría que sí. Si vos tenés un proyecto, pongámosle una escala grande, que necesites sacarle el concept art a 20 personajes y ponerle que ese personaje tenga 2, 3 armas y necesites sacar guía para todo eso, vos podés pedir que te den tipo, haceme el concept de este personaje, de los movimientos, de las armas, del ataque. O sea, uno, como le decía al otro compañero, uno va requiriendo cosas a medida que se va planteando la parte del diseño, va necesitando representar visualmente esas cosas que tienen, o sea, esos personajes, esa historia, ese lugar, lo necesitan como una guía visual, porque yo lo tengo en mi cabeza, pero él no puede ver lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces necesito que Exactamente, alguien lo lo... necesitas plasmar. Exacto. Entonces, si yo necesito que alguien me entienda y esa persona no me entiende cuando se lo cuento, puedo recurrir a esto que es lo visual y mostrárselo. Entonces esa persona me va a entender mejor. Nos vamos a poder entender. ¿Te puedo decir algo? Sí, Mira, yo te tiro un ejemplo. Yo también tengo digamos, ponerle un proyecto en mente, que como digo, tengo de hobby, hago la música y todo. sí. Y
digamos que al principio los personajes que fui diseñando eran tan simples y hasta yo los veía, o sea, al principio los veía bien. Pero después necesité como un cambio, ¿me entendés? Y sí, tenía el concepto, pero gracias a ese concepto, ponele que con lo que yo vi con mi vista, le di un cambio y me encantó, ¿me entendés? Me sirvió ese principio. Y después le fui dando, como digamos, una plastilina, le di más forma. Y al final me convenció, y por eso, como decís vos, sirve el concept art. Porque le vas dando, Sí, a pesar de no solo le das origen al personaje, le podés dar cambios, y si te convencen, y mejor todavía. Porque claro, puede servir para el espectador y similar. sí. Algo de lo que ibas a hablarles, seguramente, no me acuerdo si me lo anoté para decírselos, pero seguramente, era que no había que quedarse con el primer diseño. Porque probablemente uno se enamora del primer diseño, como decías vos, que te gustó, te encantó, te pareció lo mejor del mundo. Me ha pasado a mí también. Uno se enamora del primer diseño y se aferra y es como, ay, el primer diseño. Pero hay que dejarlo ir. Hay que seguir modificando, hay que seguir probando. De eso se trata el diseño, de ir buscando la vuelta para lograr ese, no sé si perfección, pero ese estado de lo que uno quiere, ¿no? Eh, bueno, sigamos. Si no, nos ponemos a hablar todo el día y se pasa la hora. Diseño de personajes. Si tenemos que definirlo, ¿no? Yo lo definí como un proceso mediante el cual se crea y desarrolla un personaje en todos los aspectos que engloban su persona. Saben que persona hace referencia a un personaje, valga la redundancia, desde su contexto, su historia, sus atributos físicos, el cuerpo, cómo es y todo eso, hasta los rasgos más psicológicos, la personalidad, la actitud, eh, cómo es emocionalmente, etc. Encontré otra definición igual, ¿sí? Que por ahí les sirva más a ustedes. Y es que se lo puede ver como un casting en el que elegimos a un actor cuyo diseño transmite la personalidad y el estilo más coherente con las premisas que disponemos nosotros. Si les parece mejor, pueden tomarlo. O sea, nosotros tenemos premisas y vamos a elegir ese actor, ese diseño que se adapte a lo que tenemos y que represente mejor la idea que necesitamos representar. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diseña? Hay pautas a seguir, diría yo, cosas a tener en cuenta, pero no es un orden definitivo. Las podemos organizar ahora para que más o menos se entienda, pero no es que yo estrictamente voy a ir y voy a hacer todos los pasos, porque no es así. Yo puedo incluso saltearme algunos pasos e ir a trabajar con 1 o 2 o 3 pasos, siempre y cuando sea lo que a mí me sirva. Cada artista va a encontrar su forma más sencilla o que más se acomode a sus necesidades, a su forma de trabajar, a su comodidad. Bueno, entonces, ordenando un poco, podemos empezar a decir que lo primero, esto sí consideraría que sí sería lo primero, más allá de cómo lo abordes después, es pensar en para qué. ¿Para qué va a ser el personaje? No sé si en algún momento, he de suponer que sí, pensaron crear un personaje y pensaron en para qué. O necesitaron crear un personaje para algo, sin necesidad de pensar ese para qué, pero ya tenían ese para qué. ¿Para qué lo estoy creando? ¿Y por qué pensar en para qué? Es que no es lo mismo crear un personaje para un cómic que hacerlo para una serie animada, una película, un videojuego, ¿sí? Hay diferencias. Por ejemplo, en una serie animada yo puedo tomar ese personaje así planito e irlo desarrollando durante, no sé, 50 capítulos. Y voy a tener ese tiempo para desarrollarlo. En cambio, en una película yo tengo 2 horas y en esas 2 horas te tengo que contar todo. Ese personaje tiene que nacer, crecer, evolucionar y ya. O sea,
todo en un ratito. Tiene que contarlo todo. A la par de toda la situación que está viviendo, ¿no? Y los hechos y los otros personajes. No es el mismo tiempo. Lo mismo pasa en los videojuegos. No es lo mismo el personaje que uno va a controlar. Digo, un juego solo, que se juega solo, contra los otros personajes. O sea, no es lo mismo el protagonista, que vos vas a controlar todo el juego, a menos que haya un cambio de protagonista como, no sé, en Obscure. Yo tiro juegos viejos porque ahora no me acuerdo, Yo pero tiene tengo, que haber. yo tengo una idea medio así en un momento de mi coso. em, o sea, va a estar mucho más tiempo que el NPC que te da la misión del inicio. Ese NPC que te dice, ay, hola, al fin llegaste, tengo una misión para vos, tenés que ir a buscar 5 pieles de zorro en la colina. Ese personaje, terminaste la misión, no te vuelve a hablar en todo el juego. Ya está. Ese fue su propósito. No tiene mayor desarrollo que ese. A ese personaje no lo voy a desarrollar tanto, pero el protagonista que va a ir, va a tener su aventura, va a tener su conflicto, a ese sí. Por eso también hay que pensar, ¿no? Porque yo mencioné lo del cómic. Cómic saben que es lícito, es 2D, termina después impreso o no, tranqui. Después tenés los juegos, animaciones 2D que van tipo, tienen movimiento en 2 dimensiones. Y después tenés el 3D, que es otro mundo. Se anima también, pero es otro mundo porque abarca las 3 dimensiones y ya es otra cosa. Entonces, si yo diseño un personaje que después va a ser 3D, tengo que ser consciente que después va a ser 3D por el tema de las animaciones. Si yo tengo que modelar, saben que el 3D es algo de modelar, ¿sí? Se agarra una figura, un volumen y se modela. Si yo tengo que modelar 500 accesorios y súper detallado, Y te va a voy a llevar odiar. tiempo. Te voy a odiar. Toda mi vida te voy a odiar porque vos me diste un diseño que estaba súper complejo. Entonces hay que pensar en qué va a ser de nuestro personaje en el futuro. ¿Para qué lo estoy haciendo? Claro, Para por eso poder también llegar a algo igual, más. igual Sí. también está mejor, digamos, tener a varios de ese estilo, porque como si vos no es bueno que a alguien le tires todo eso. Si lo manejan entre varios, puede ser que sea más rápido y mejor. Tipo, como decís vos puedes encargarte del personaje, el otro de los accesorios, el otro de qué sé yo, de darle. En el Sí. caso de CSGO, que por ejemplo, animarlos a los accesorios si es necesario, pero no toda una persona, porque sí, como si vos te vas a volver loco. Sí, es que en general los juegos de mayor amplitud, los AAA, los juegos que son bien eh, de mucha gente, son de mucha gente porque es necesario hasta cierto punto esto de repartirse el trabajo, ¿no? O sea, por la estabilidad mental y física de una persona es correcto no tener que torturarlo a animar todo eso. Eh, Me acuerdo de haber visto o haber escuchado a alguien que decía que había trabajado en un juego AAA animando una capita, una capa. Él animaba la capa y era todo el trabajo que tenía, pero él trabajó en un juego AAA. Y así pasa con todo, los que hacen hasta incluso las partículas. O sea, se puede dividir en mucha gente que se puede encargar de muchos pequeños detallitos, ¿sí? Que quizás, bueno, eso en un juego más pequeño no pasa. eh, pero por ahí no tienen el mismo grado de detalle, ¿no? O sea, la misma calidad. O por ahí sí. Hay una persona que se tomó 10 años de su vida en desarrollar un videojuego. Un shooter que está súper pulido, está de 10, lo pueden encontrar seguro. ¿Cuál es el nombre? No me acuerdo. Yo me acuerdo de haberlo visto, no me acuerdo el nombre, pero es un espectáculo pensar que ese tipo hizo el diseño, el arte, la programación y está Para mucho mejor que shooter, otros ¿acaso juegos. te referís a Alien Soldier o algo así? No sé el nombre, ahora no me Porque hay acuerdo. un chino que hizo literalmente todo lo que te Puede ser el imaginas, no mismo. solo arte. Que hizo el juego ese que es, qué sé yo, una especie de águila toda gigante, en cuerpo medio humanoide, que pelea contra aliens. Yo recuerdo, eh,
más como algo tirando a... el escenario tipo más un estilo japonés, Más o menos es pero así. bueno, ahora no me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho de que lo hizo él en 10 años de su vida y Sí, que lo hizo exacto, exacto. solo. O Sí. sea, wow, el tipo hizo todo solo, es genial, pero le tomó 10 años. O sea, hay que tener un balance. Y pero el Eh, chabón también igual quiso hacerlo solo porque, no, sí, como obviamente. decía, no quería que nadie se... Como digamos, vieron el caso de Geometry Dash, el chabón lo mismo que es Robto o Roberto Topala, como se llama realmente. Lo mismo quiso hacer también, no quiso, por eso se tarda un huevo en las actualizaciones, porque no quiere, tanto este como el chino no quieren en las mismas ideas, no quieren que nadie se meta en su proyecto, pues sienten que ellos tienen las ideas suficientes como para plasmarlo y que se mantenga. Hasta supuestamente, en el caso de Robto, por ejemplo, se rumoreaba de que también llegó a contratar gente, pero por ejemplo, pensaban en ideas de círculo o algo así en el juego y a él no le gustaban y por eso desde entonces no quiso trabajar con nadie. Pues siente que lo que él va a ser lo correcto. Por eso que sí, aunque no es lo recomendable igual. A ver, vos podés igual hacerlo si te sentís con la capacidad y las ganas, pero si no sos como el caso de ellos que literalmente se van a dedicar y si es necesario tomarse tiempo que se tomen, no es recomendable llevar un proyecto solo. Y sí, o sea, es cosa también de perseverancia, ¿no? Y de convicción, bueno, como decís, de querer hacerlo solo, pero si no, sí, es mejor siempre ir derivando y trabajando con más gente. Los videojuegos son siempre en equipo. Bueno, lo que sigue sería hacer un primer planteamiento. Eh, uy, tengo anotadas las preguntas para no tipo tirarles mucho texto ahí en la diapositiva. Sería esto mismo de qué papel tendría el personaje en la historia. Es un acercamiento, digamos, al diseño, como para ir tanteando para dónde quiero ir. ¿Qué papel tendría en una historia? ¿Sería el protagonista, el antagonista, el secundario? ¿Cuál es su contexto? ¿Sus rasgos son consecuencia de un mundo particular? O sea, distopía, utopía, etcétera. ¿Su diseño obedece o tiene que obedecer una temática? Sea cual sea. ¿Cuál es el sexo, el género, la edad? ¿Qué personalidad tiene? Todas esas cosas podrían servir para hacer un primer planteamiento, ¿no? Un primer acercamiento a esto que queremos llegar. Después un brainstorming, porque si no tenemos una idea sobre la que basarnos, o sea, yo me tiro más para el lado de tipo, te estoy presentando un diseño, necesito que vos hagas el desarrollo, pero también estoy hablando de los que hacen el diseño del personaje porque quieren, porque para ellos, ¿no? Tiro las dos cosas. Si no tenemos la idea previa de la que basarnos, podemos hacer una lluvia de ideas, empezar a bocetear a lo loco y irnos para donde nos resulte más llamativo. A ver, voy a bocetear mucho, pero no lo voy a hacer a detalle, no me voy a hilar fino con todos los bocetos. Lo que quiero es ir buscando algo que me vaya atrayendo hasta que yo pueda conseguir algo más acertado. En este caso, los arquetipos también pueden funcionar. Si no saben qué son los arquetipos, son estereotipos de personaje. Se usan desde muchísimo tiempo el mago, el guerrero, el tanque, el guardián, el curador, etcétera. Son esos que ves en todos los MMO, excepto alguno que otro que les cambia el nombre, pero suelen estar presentes casi siempre. Definición de atributos. Em, si hasta este punto no habíamos desarrollado la parte emocional y psicológica, estamos en un buen momento para hacerlo. Piensen que la personalidad es prácticamente el personaje, o sea, lo que más distingue un personaje fuera de lo visual, ¿no? Es la personalidad. Es, sí, es lo más importante. Mientras más la podamos definir, mientras más definida esté, más entrañable va a ser ese personaje. Incluso si se dan maña para hacer estas cosas, pueden basarlo en gente que conozcan. A ver, si tienen un amigo que es
caótico con la repersonalidad, o sea, y les atrae tipo, ¡fua! Qué carismático que es, o ¡fua! Tiene esto que me podría servir para un personaje, o me lo imagino él como un personaje de los videojuegos. Tranquilamente, podría servir de ayuda. Em, yo no me voy a detener estrictamente en la personalidad, pero sepan que es un campo bastante amplio. Em, no es la idea profundizar tanto, es más bien darles un paneo general. Pero si acaso les resulta necesario, pueden tomar un rasgo de la personalidad y en base a ese rasgo ir ramificando hacia otros rasgos para conseguir una personalidad más creíble, ¿no? También está el hecho de una contradicción, porque si bien nosotros podemos ser buenos, en algún punto de nuestra vida vamos a ser malos y eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace ser más reales. Bueno, forma y volumen. Esto ya nos vamos a la parte, digamos, física del personaje. Yo acá les dejé unas imágenes chidoris con lo de planteamiento, definir, no sé si lo captaron, pero bueno. Forma, volumen, lo dejé acá medio chiquitito. Hay toda una ciencia detrás de tema color, tema forma. De hecho, existe la psicología de la forma, sépanlo. Igual que los colores, cada forma evoca un sentimiento. Eso es lo que pueden usar a su favor. Eh, lo más recomendable es elegir formas básicas, o sea, triángulo, círculo, cuadrado. Es lo que se suele usar en general en el diseño de personajes. O sea, las podemos mezclar, pero depende de cuál predomine más, vamos a evocar una sensación distinta. Ejemplo, donde predomina el triángulo, puede ser más tirando a villano, a malo. No sé si saben, recuerdan, vieron, si los que no vieron, véanlo. Jafar, Disney, es un triángulo el tipo. Tiene las cejas triangulares, la cara triangular, el gorro con el pilincho, la pluma, también es un triángulo y es un Buen villano. punto. Sí. No sé si vieron Seis Héroes, También es. Baymax, no me acuerdo cómo se pronuncia. Es redondito. Es una mezcla de un cuadrado con círculos y es apapachable. O sea, yo veo un Baymax y lo quiero abrazar. Bueno, eso es la contraparte, digamos, donde predomina el círculo. Te puede parecer más tierno, más amigable, más abrazable. También en Disney suelen hacer unas técnicas como usar los colores para identificar tipo las buenas personas y las malas. Sí, Por ejemplo, como el verde. o el morado, caso de Isma Sí, o Maléfica. Aunque también rompieron ese estereotipo en Encanto con Bruno, porque justamente usa esos dos sí. colores, pero no es malo. Sí, es que Lo pasa, puede ser. presentan como malo al principio, te dan a entender que hizo maldad, pero realmente es un personaje bueno. Y por Es, ejemplo, es, ¿viste el es caso eso. de Zootopia con el caso de la que era la oveja? Para que díganme que vieron la película, por lo menos. Zootopia no la vi, Sí. Bueno. pero conozco los personajes. Ah, bueno. ¿Viste la oveja, no? La que era la Ujú, compañera de ella. Bueno, viste que al La final era mala. secretaria. Exacto. ujú. Bueno, fíjate que parece un personaje, como decís vos, redondito en cuanto a aspecto. Y que también Esponjoso. parece alguien abrazable y demás, pero al final te hacen el típico giro de trama. No siempre puede aplicarse igual esas cosas también. Exacto. Porque tiene color encima también brillosos. No es como decir, es una oveja negra, vos decís, seguramente va a ser mala. Y no, al final es Es blanca. que mm, esto es algo que me dijo mi profesora de fotografía. Yo te presento las reglas están, las reglas funcionan, pero siempre está el dicho de las reglas están hechas para romperse. Y se pueden hacer Exactamente. cosas muy copadas con eso. Bueno, ¿qué representan las formas? Hablando de formas. El círculo puede representar lindura, suavidad, confortabilidad, cariño y gracia. El cuadrado se puede representar como fuerza, estabilidad, consistencia, seguridad, fiabilidad.
Muchos de los héroes, de los personajes heroicos de, de todas las series, la tele y esas cosas, son personajes que tiran más para el cuadrado, para la estabilidad, la fuerza, la seguridad. Bueno, y el triángulo puede representar peligro, astucia, dinamismo, tensión. Bueno, mira Phineas, de Phineas y Ferb también es un triángulo, pero no es estrictamente malo. Es un nene que está todo el tiempo en movimiento, es muy dinámico. Y bueno, con el tema del uso, ¿no? de las formas, em, los personajes que tienen más appeal, o sea, más encanto, usan como máximo una o dos figuras, dos formas, dos volúmenes. O sea, no se van más allá de eso, para no, digamos, confundir. Contrastes y proporciones del cuerpo. Esta yo agarré Monster Inc. Acá se va a ver mucho. El tema de contrastes. Tenemos a los dos personajes principales. Uno es gordito, chiquito, el otro es grande, alto, enorme, grandulón. Contrastes de cuerpos y se suelen enriquecer mucho más cuando son en grupo. Em, Algo también que quería aportar es que la proporción, siempre nos dicen que hay que aprender a proporcionar, pero también es importante aprender a desproporcionar, sobre todo si nos queremos dedicar a ser personajes más de la onda cartoon y esas cosas. Mm, a ver, ¿qué más iba? Pasamos. Bueno, tema silueta. Yo sé que muchos conocen Pokémon, si no todos. No sé si en alguna ocasión escucharon el rap de Pokémon, el ending, no me acuerdo ya mucho porque fue hace muchos años ya. Pero siempre hacían esa canción donde te mostraban las 150 siluetas de los primeros 150 Pokémones y vos aprendías a reconocerlos. Es porque cada uno de esos personajes tenía una silueta clara. Una de las formas de distinguir si un personaje tiene un diseño efectivo es la silueta. Si yo lo pongo a contraluz, que quede totalmente negro, y consigo esa silueta única, digamos, que pueda reconocer a mi personaje en esa silueta, tenga algo distintivo, entonces voy a haber logrado un buen diseño. Pikachu toda la vida. Me pones una figura de Pikachu, incluso los Simpson, las chicas superpoderosas también. No sé si en algún momento vieron las siluetas. Skinner hacía la silueta todos los viernes. La silueta de Skinner se reconoce el perfil. Es muy efectivo. Yo puedo reconocer a los Simpsons, a los Pokémon y a otros personajes, los de Intensamente también, a través de la silueta. Que sea reconocible es genial. Es un punto muy a favor. Si no lo llegamos a reconocer en base a la silueta, quiere decir que estamos o añadiendo muchas cosas o le falta algo que lo distinga. Eso me explicó me explicó un amigo que también está estudiando muy severamente del tema este de arte. Me dijo eso como si vos lográs reconocer un personaje de esa silueta, es que va bien por ahí. Si no, algo anda mal. Sí, es que está cual. Mismo, bueno, como decía, es cuestión de buscar siluetas de personajes y te salen. Los de Disney incluso también. Todos tienen siluetas que se pueden reconocer fácil. Es como el tip clave para saber si vas bien. Vestuario. El vestuario es como un currículum del personaje, es como una presentación. Eh, Básicamente puedo hablar de los gustos, de la historia, el poder adquisitivo y otras cosas más, solo con la ropa. O sea, si yo te pongo a un personaje que parece un mendigo, ya sé que esa persona no cuenta con el dinero o la capacidad adquisitiva para tener una vida mejor. Lo mismo que si te pongo contrario, ¿no? Una mujer toda empilfarrada con joyas o un señor con traje, con un reloj de marca y cosas así. Suena muy estereotipo, pero es
esto de te lo puedo mostrar, te puedo decir quién es con la ropa. Aparte, Eh, trabajamos con estereotipos. sí. Lo ideal siempre es que sea simple, tanto en la silueta como tema color, como tema vestuario, es que sea simple, porque mientras más simple sea, va a ser menos carga para el ojo, para reconocer todos los elementos que tiene, y a la vez va a servir más para la animación, porque hay animaciones, o sea, series que tienen vestuario muy sencillo y re sirve. Y hay otras que es más complejo el vestuario. Por ejemplo, los Simpson. Los Simpson tienen ropa muy sencilla. Marge tiene un vestido verde nomás. Y zapatos. Homero tiene una camisa y un pantalón. Igual que Bart tiene un short, Lisa tiene un vestido. Y es el mismo vestuario que vas a ver en casi toda la serie, con excepción de algunos que otros episodios donde, bueno, hacía más frío y esas cosas. Pero es sencillo y funciona bien. Las chicas superpoderosas. Bueno, ahora no se me ocurren más ejemplos que los que puse. Pero bueno, la idea es esa. Que primero represente el vestuario al personaje. Que yo te pueda decir esto mismo que decía de quién es. Mediante su vestimenta, sus gustos o lo que le gusta hacer, por ejemplo. Y que sea a la vez sencillo. Para que yo después lo pueda animar. Y no tenga problemas con eso. Después los valores. Que ahora que veo. Creo que se me chispoteó de la presentación, disculpen. Em, bueno, se me chispoteó el tema de los valores ahí. Igual lo vamos a ver más en color. El tema de los valores son los colores y sus tonalidades, em, las diferencias que hay y los contrastes que se generan. Em, a la hora de diseñar, lo mejor, o sea, sería como una especie de etapa concept acá, es hacer un diseño en blanco y negro, no más de 3 colores, que sea blanco, negro y gris, o un gris más clarito, y tratar de buscar un equilibrio entre los colores, entre los valores de grises que tenés, para ver si logras ese foco de interés. Por ejemplo, yo quiero que se enfoque la cara. Entonces, con esos valores puedo generar un contraste que haga que la cara se vea mejor. Y es como que si yo ya usando esos 3 tonos consigo esa combinación de valores, después lo puedo pasar a color y voy a saber en qué parte va a ir el color más claro, en qué parte va a ir el color más oscuro, y sé que va a funcionar. Entonces, esa es otra parte que yo puedo hacer, es probar los valores antes de ponerle el color directamente. Y no hacer las pruebas en color, sino que hacerlas en valores y después ya solo dedicarme a buscar, bueno, si no tengo un color, digamos, necesario que represente, buscar un color que se adapte al personaje. Hablando del color, hay que tener en cuenta 2 factores, ¿sí? Déjame ver un segundito. Ah, sí, está lo de pocos colores. La primera es la elección del color principal, que va a otorgar la personalidad del personaje. Diga color predominante, o sea la ropa o sea la piel, el color que predomine es el color principal. Y también hay que tener en cuenta los colores secundarios que van a complementar y acentuar el color del principal. Es muy importante el tema de la combinación de colores pero bueno, vamos a ir más a ahondar un poquito más después. Hoy ya son las 4, ¿no? Es importante elegir o saber elegir entre gamas de colores fríos y cálidos en función de la personalidad. Hay que tener cuidado con eso, sí,
porque, por ejemplo, los rojos pueden suponer calidez, pero también pueden suponer peligro. Y los azules, que representan el frío, también pueden mostrar tranquilidad, bondad, cosas más tranqui. ¿Mm? Es mucho mejor si usamos una paleta de color reducida. Esto es algo que me lo dijo mucho y lo dice todo el tiempo Bernardo Mallaina, ahora es el coordinador de la carrera. Menos es más, ténganlo como ley de vida para hacer videojuegos, para desarrollar cosas. Con poco se puede lograr mucho. Las personas asociamos mejor el color o los colores al personaje si son poquitos. Si me pones un personaje de arcoiris, no voy a saber qué es lo que más lo representa, porque tiene un montón de información que yo no voy a poder procesar y distinguir. Los personajes también pueden ser monocromáticos, como es el caso de Intensamente. Bueno, acá en Intensamente es todo un caso porque la ira está representada con rojo, la tristeza con azul y la alegría con amarillo. Es como particular. Es muy lindo Intensamente, véanlo, tiene muchas cosas buenas con respecto al tema del arte. Y bueno, otra con respecto a esto del monocromo, ¿no? Se puede diferenciar a los personajes por el color. Chicas superpoderosas, rosa, verde, azul. Las de Doremi también. Sailor Moon, bueno, Intensamente. Y muchos, muchos, muchos otros más. Búsqueda y organización de referencias. Si ya tenemos la idea clara sobre la que queremos trabajar, o sea que hicimos todo eso o hicimos la mitad o ya venimos con una idea re fija, quiero hacer un mago que tenga la capa roja y no sé, se llame Cacho. Bueno, tengo todo eso, entonces lo que tengo que hacer es buscar referencias. Las referencias, que mismo es otro tipo de concept art, ¿no? Que nos vamos a poner a la hora de hacer el concept. Es un poco irónico, ¿no? Nos van a servir para mantener una idea fija, o sea, para no irnos del camino, para no descarriarnos del sendero que queremos transitar. O sea, si yo tengo que dibujar un tipo de tela, con un color o no sé, un escenario o algo, lo tengo ahí a la mano, o más o menos se tendría que ver así, entonces puedo usarlo como referencia el tiempo. Lo mejor es tenerlo organizado más o menos para que no se nos mezcle, ¿no? Tipo, después sabemos a dónde buscar. Si quiero, ay, ¿cómo era que se dibujaba, no sé, la rueda del auto? Bueno, ya tengo ahí las ruedas, por ejemplo. Línea de acción. La línea de acción es básicamente esto. Cómo está presentado el cuerpo, o sea, la línea que forma el cuerpo cuando se mueve. No es lo mismo una línea dinámica que algo más estático, es aburrido. Lo ideal es hacer líneas dinámicas para que sea más atractivo a la vista. Algo que hay que tener presente también con el tema de la línea de acción es que habla de cómo es el personaje sin que el personaje hable directamente. Como la ropa, como el color. La línea de acción tiene que ver tema postura, movimiento. O sea, no es lo mismo alguien que se mueve o se para con los hombros caídos, las manos en el pecho, retraído, que alguien que se para con el pecho para afuera, las piernas abiertas, la barbilla en alto. Es otra línea, ¿sí? Es otra forma de representar la actitud del personaje. Después, definición del diseño, que acá ya estaríamos cerrando con toda esta parte, es que cuando ya tengamos todo esto pulido, cuando ya hayamos decidido todo, ya hayamos pasado por todo este proceso, lo pasamos a limpito, que quede bien,
ya habremos hecho todas las pruebas necesarias de color, de postura, de pose, de lo que sea. Ay, me salté pose ahora que lo pienso. Bueno, el tema de poses es, nada, podés elegir una pose sencilla al principio y después, bueno, la vas moldeando en base a la personalidad que le vas dando, ¿no? Es para más o menos ver si funciona, tema, ropa, cambios y esas cosas. Cuando ya tenemos todo, entonces lo pasamos a limpio y ahí es donde podemos hacer una compilación de todas estas cosas para que se puede decir como una carta de presentación del personaje. Ahí es donde aparecen los turnaround, que es cuando giran el personaje tipo de perfil, de costado, así 3/4, de espalda. Casi Es como un un giro, elemento 3D, pero en pero en formato. 2D. Sí, tal cual. Em, También podemos hacer una carta de poses y de expresiones, o sea, donde estén todas las expresiones que sean más características, las formas que se muevan más característicos. No sé, por ejemplo, All Might de My Hero Academia, que hace el Smash, como lo hace, es una pose icónica, por ejemplo. La pongo, la dibujo ahí, que quede registrada que esa es su pose icónica de tal cosa. Esa es como una presentación de cómo se mueve el personaje, cómo es las expresiones que hace, ¿sí? También se puede hacer una de color y textura. Ahí iría incluido el personaje y el vestuario, la paleta de color y una paleta con texturas que nos va a servir por si acaso tenemos que volver a dibujarlo muchas veces, podemos mantener la fidelidad del diseño con el tema del color, que no cambiarle la tonalidad o no cambiar la textura de los dibujos. Bueno, y acaban los consejos. Em, para crear personajes creíbles e interesantes, es importante que lo entendamos. O sea, conocer al personaje, entenderlo y saber de dónde viene, cómo es su mundo, en qué lo afecta ese mundo. En algunos casos, crear el mundo primero, antes que el personaje, es una buena opción. Ejemplo claro de esto es el LOL con Runaterra. Ellos ya tienen el mundo creado y lo que hacen después es crear personajes en ciertas regiones del mundo. Entonces ellos ya van a saber cómo los va a afectar ese mundo porque ya tienen el mundo creado. Bueno, esto reitero, no olvidarse de para qué lo estamos diseñando nunca. No olvidar de considerar la personalidad, el tiempo que va a estar dentro del juego, la manera en la que interactúa con los otros personajes y el contexto en el que va a estar ubicado. No hacer todo estático porque es aburrido. El dinamismo da mucha riqueza al diseño. Y por último, en las squads, grupos de personajes, lo que más enriquece es la diversidad. Retraigo a la imagen de esta, la de Monster Inc. Hay mucha diversidad entre ellos y es atractivo el grupo. Sea Guardianes de la Galaxia, muchas. Hay muchos ejemplos. En caso de que se tengan que vestir igual, sea porque son de una misma academia, de un mismo colegio, Pueden ser gemelo también. sí, tienen que tener algo que los distinga. Algo que sea distinguible de los otros personajes. Si tienen que llevar el mismo traje, como en el caso de los Power Rangers, el color. El color es el distintivo. Eso es lo que pueden hacer para diferenciar en tema squad. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Yo voy frenando porque voy a tomar agüita. No. Creo que bastante completo. O sea, ¿Les está interesando? ¿Les gusta? Porque sí, yo está estoy bonito. hablando. Estaba bastante bueno. Traté Bastante bueno. traté de agarrar lo mejorcito, no en volante, para traerles lo que les pueda servir. Así que si les está gustando, me realegro. Teoría del color. ¿Qué es la teoría del color? Y antes de la teoría del color viene el color. Chicos, les tengo que confesar que me explotó el cerebro cuando me puse a pensar
que antes de la teoría del color podría pensar en qué es el color, porque yo ya lo di por sentado toda mi vida, un color es un color. Entonces, ¿qué pasó? Busqué qué era el color y me llevé la grata sorpresa de que los objetos no tienen color, de que nosotros, existe algo, que es el espectro electromagnético, y nosotros como seres humanos solo podemos ver el espectro visual, que es una mínima parte de todo ese espectro. Y bueno, imaginen que me quedé como, wow, eso no lo sabía. Entonces, ¿qué es el color? El color es la percepción visual, o sea, lo que percibimos del reflejo de la luz que ilumina las superficies. Pero no lo que ilumina la superficie, sino lo que rebota. Porque eso que rebota entra en las células de los ojos. Los ojos Pero, tienen dos tipos de células, por pero cierto. espera, ¿en qué se aplicaría esto? Porque fíjate, por ejemplo, yo tengo el escritorio de color marrón, y después tengo la cosa que está que es negra, y así. ¿Cómo eso aplicaría en estos casos? Por ejemplo, en los muebles o demás, o objetos. Simplemente es el reflejo de la luz, o sea, la luz que Ahora tenés vos vemos. en tu habitación refleja Podría en el ser, mueble y te devuelve solamente el color marrón, y eso es lo que recibís. El podría resto lo ser absorbe. como esa vez que apareció ese vestido que algunos lo veían azul y los otros lo veían amarillo. Sí, sí, es posible. Recuerden que, bueno, es un proceso químico, ¿no? Del cerebro. Entonces, no todos podemos verlo de la misma forma. La percepción es, entre comillas, subjetiva, ¿no? No todos percibimos lo mismo. Em, bueno, en otras palabras, el color existe gracias a la presencia de la luz. Los objetos no tienen un color propiamente dicho, sino que absorben y o reflejan la luz natural o artificial que se encuentra en el ambiente. La Espera, luz reflejada, ¿Conoces también la teoría del verde que no es verde? no creo que no llegue a ese El punto. magenta, que es un verde no verde, solo que nuestra vista no es capaz de hacer un color similar, así que decide, digamos, darle otro color. ¿Eh? Como es Interesante. se Según conoce la teoría del no verde. según el internet, el magenta es el color opuesto al verde. Exacto. Es como algo que no podemos lograr a darle color mismamente, como que no lo puede identificar bien, por eso crea su propio color, haciendo que el magenta se destaque por ese mismo, en Mira, reemplazo de ese verde. es interesante. Esa no la conocía. Y es más, y fíjate que en la escala, en la ruleta, viste, de colores, por ejemplo, de dibujo y demás, no aparece este mismo. Es verdad. Bueno, em, sigo. Sigo porque si no hay más cosas que quiero contarles y se nos va a hacer un poquito largo si no. Entonces, la luz reflejada, que no pudo ser absorbida por ese objeto, es lo que vamos a percibir y a lo que vamos a denominar como color. Ese es el color. La luz reflejada que no absorbe el objeto. Ahora sí, ¿qué es la teoría del color? La teoría del color es un conjunto de reglas básicas que rigen la mezcla de colores para conseguir efectos deseados, mediante la combinación de colores luz, RGB, colores pigmentos, CMYK, o sea, RGB es lo que proyectan todas las pantallas, de lo que están hechas todas las pantallas digitales. CMYK es la tinta, lo que nosotros imprimimos, las impresoras, la pintura. Y este que está acá es el modelo tradicional que por conveniencia, ¿sí?, de obtención del pigmento se adoptó como modelo principal. Rojo, amarillo y azul es el que conocemos, el que nos enseñan en la escuela. Ahora sí, atributos del color, matiz, tono, la H. Yo creo que si alguno tocó en algún momento un programa de dibujo digital, de edición, sea Photoshop, sea lo que sea, vio la H, la B y la S, o tocó por ahí tono, saturación, brillo. Bueno, es esto, son atributos del color. El tono, la matiz, es el color en sí mismo. Uy, es el color. O sea, verde, rojo, amarillo, el color. El brillo o el valor es la cantidad de luz que tiene el color. O en su defecto, la falta de luz. Saben que el negro es la falta de luz. Entonces, mientras sea
tenga más luz va a ser más claro, mientras no va a ser más oscuro. Y la saturación es la pureza, la cantidad que tiene el color de ese mismo color. Y ese valor va a cambiar en medida que se mezcle con un gris o con blanco o con negro. Se mezcla, entonces deja de ser puro. Esa es la saturación. Se va convirtiendo más en un opaco. Y ahora sí, colores primarios, secundarios y terciarios. A ver, un segundito. Yo les dije que hace un ratito que tenía un machete. Bueno, mi machete tiene como 20 hojas, chicos. Je. Bueno, colores primarios son aquellos que no pueden obtenerse desde la mezcla de otros colores. En cada modelo de colores, en cada modelo cromático, hay otros colores primarios y secundarios y terciarios. Por ejemplo, en el modelo RGB, el color secundario, si no me equivoco, es el rojo. Ahora no me acuerdo bien, pero varía dependiendo del modelo. Nosotros, en este momento, en este caso, vamos a tomar el de toda la vida, el tradicional, el de rojo, amarillo y azul. Bueno, saben que el rojo, el amarillo, azul en este modelo no se pueden obtener de otros colores, entonces son los primarios. Los secundarios son los que resultan de la mezcla en mismas cantidades, es decir, un 50% y un 50%, de dos colores primarios. Si yo mezclo el rojo con el amarillo, voy a tener naranja. Si mezclo el azul con el amarillo, voy a tener verde. Si mezclo el azul con el rojo, voy a tener violeta, morado, como le quieran decir. Y el terciario, sí, que son estos que están acá, se obtienen de la mezcla de un color primario, sea rojo, amarillo, azul, con un color secundario. Y son extensiones de colores. O sea, es como que extiende de estos dos, entonces se le asignan matices que los hacen parecer más a un color o al otro. En este caso, por ejemplo, entre el violeta y el naranja sale el carmín, por ejemplo. O sea, el azul verdoso, O sea, el el carmesí. azul, sí, el azul violáceo se puede mezclar y tener una tonalidad, digamos. Y ahora tenemos esta cosa preciosa. El alma, la herramienta más querida por todos los artistas. Les presento, redoble de tambores al círculo cromático o rueda de color. ¿Y qué es? Ah, es una representación gráfica circular, obviamente, ¿no? Circular, de todos los colores del espectro visual. Ahí ya saben lo que es porque ya se los mencioné. Organizados de manera tal que nos permite identificar a los colores primarios y aquellos que derivan de la mezcla, es decir, secundarios y terciarios. Están todos en un triángulo equilátero. Azul, rojo, amarillo. Verde, violeta, naranja y bueno, estos que hacen una cosa rara ahí. Pero están bien ordenados y se puede apreciar de qué sale de la mezcla de cada uno. Ahora, con esa herramienta preciosa, podemos hacer armonías de colores o paletas de colores. También se lo conoce de esa forma. Las paletas de colores son lo que solemos usar a la hora de pintar para crear, ya lo he mencionado antes. Y hay 6 que les puedo decir ahora. No sé si hay alguna otra. Las que yo encontré fueron 6. La primera es la monocromática. Monocromo agarra un color predominante y usa ese color y juega con la saturación de ese color, las sombras, o sea, va jugando en lo que es saturación y brillo, pero usa ese color. Acá agarró el azul. Puede ser el rojo,
el verde, etc. Tenemos la paleta análoga, que es donde tomamos un color predominante y agarramos 3 o más colores que estén adyacentes a los lados de ese color. Puede ser todo de un lado o puede ser de los dos lados. En este caso agarró el rojo, el naranja y los colores que se seguían. Eso es análogo. Lleva todo como así, para los costaditos. Después tenemos la paleta complementaria. Son los opuestos, atractivamente, visualmente los más atractivos. Los complementarios. Es un color y su opuesto en la rueda. En este caso están acá. Puede estar en sus versiones cálidas, frías, saturadas, desaturadas o terrosas. Terrosas son las que están más tirando al marrón, a lo que se parece más a la tierrita, al yeso, a los colores más grisáceos. No sé si se entiende. Después tenemos la paleta complementaria dividida, que es una variación de esta, pero se toma el color base, ¿sí? En este caso es esta. Se toma un color base, ponele que sea acá el azul. Me voy al contrario y en vez de agarrar el contrario, agarro los que están a los dos lados, rojo y naranja. A eso se llama dividido. En vez de agarrar el complementario tal cual, agarro los de los costados. Después tenemos la triada. Esta también es conocida. Consta de 3 colores que forman un triángulo equilátero. Acá tenemos rojo, amarillo y azul. En esta lo representó, bueno, con estos colores que son lo mismo también, pero están medios raritos. Pueden ser otros colores siempre y cuando formen el triángulo. La triada es muy efectiva, es muy atractiva y es muy parecido al contraste que genera la complementaria, aunque en menor cantidad, pero casi que funcionan igual. Después tenemos la cuadrada, que utiliza 4 colores que forman un cuadrado en la rueda de color. Y se utiliza mucho cuando se quiere obtener algo muy dinámico. Bueno, después está la paleta tétrada o doble complementaria, que en este caso se ve acá, doble complementaria, tétrada. Bueno, es la cuadrada, parecía la cuadrada. Son 2 pares de colores complementarios. O sea, puede ser así, como puede ser una X y va a resultar. Yo agarro colores complementarios y va a funcionar. Pero tienen que ser 2 pares para esta. Bueno, y ahora vamos a la parte de consejos. Les presento al Michi de los colores. Mantener coherencia visual. Si necesitas añadir algún elemento nuevo, ¿sí? Lo que sea que estés produciendo, sea un personaje, ítem, piezas de escenario, para los que estaban armando por ahí, ¿les sirve? Hay que tratar de que no desentone con el resto, ¿sí? O sea, si estás usando tonos desaturados, no le vas a meter algo con un tono neón súper saturado porque vas a romper con la armonía de una manera muy salvaje. Tenés que tratar de que siga más o menos la misma coherencia. Mantener la simplicidad, menos es más, otra vez. Usar lo justo y necesario ayuda a mantener la atención donde queremos y evita que se sobrecargue la vista. Los colores deben tener un objetivo. No hay que poner colores porque sí. Hay que recordar que es una herramienta para dirigir la atención y contar sobre aquello que necesitamos contar sin necesidad de un narrador. Y por último, experimentar. Lo mejor de todo lo que podemos hacer es experimentar. Hacer muchísimas pruebas de colores antes de decidirnos por una paleta. Esto es lo que decía con lo del personaje también, ¿no? Que uno se aferra al primer diseño, es experimentar y seguir probando. Bueno, es lo mismo. Antes de decidirnos por una, hay que seguir probando. De modo que vamos a saber qué es lo que mejor le queda, porque ya pasamos por todo, entonces ya vimos cuál es el mejor.
Bueno, como dato curioso, lo del cromático salió de Newton eh, en 1700, no me acuerdo cuánto, pero vino de Newton. ¿Hasta ahí alguna duda, algo? ¿Tema color? ¿Se va entendiendo? ¿Los perdí, no los perdí? No, no, Sí, está bien. Ah, está. Yo digo porque por ahí los perdí, ¿viste? Por ahí estoy hablando así como una hora y nadie me está escuchando. Ay, qué miedo. Bueno, Ay, qué miedo. Se entendía. bueno. Cualquier cosa igual después podemos volver a charlarlo. Psicología del color. ¿Qué es? Yo estoy bien con el qué es, pero nótese que me interesa que se sepa, por lo mismo que ya les venía diciendo, son herramientas para comunicar, ¿no? Y me parece que es algo súper importante saber. Es el campo de estudio que analiza los efectos que tienen los colores sobre nosotros y, y cómo nos afectan de manera emocional o mental y cómo influyen en nuestras decisiones. ¿Qué significan los colores? Antes que nada, gracias al machete. Algo que es importante tener en cuenta, ¿sí? Es que la percepción de los colores, y ahí está lo del tema de la percepción de colores, es que puede deberse a cuestiones culturales. Lo mismo es con la imagen en sí igual. Em, Se puede ver a cuestiones culturales el significado, a nuestra propia experiencia o al uso común que se le haya dado a los colores durante nuestra vida. Por ejemplo, las señales de tráfico. Si vemos el rojo, sabemos que representa alerta o peligro o prohibido estacionar o contramano. Mientras que el verde, por ejemplo, vía libre, seguridad. El amarillo es alerta, cuidado, señales donde tenés que ir despacio porque pasa chicos de la escuela, etc. Bueno, en estos casos la significancia es clara, ¿no? Nosotros toda la vida los usamos de esa forma. Pero en otros casos puede que sea mucho más sutil, pueden variar según la cultura, sobre todo en lo que es Oriente y Occidente, ¿no? Em, También por creencias religiosas. Esto de la cultura, por ejemplo, el blanco en África, por ahí, no me acuerdo que dónde era, significa muerte. Y ahora vamos a ver qué significa en otro lado. Bueno, saben que los colores y todas sus tonalidades, su nivel de saturación, luminosidad, todo transmite distintas sensaciones y emociones, ¿sí? Pueden ser agradables como puede que no. Pueden transmitirnos algo más lindo, más cálido o más agradable y también nos pueden generar tensión, eh, ansiedad y esas cosas. Bueno, yo ahí les dejé una imagen para que se vayan dando la idea de más o menos qué representa, pero me anoté acá más significados por si les interesa, se los voy a ir nombrando. En caso del blanco, que es el color que no está ahí, significa pureza, inocencia, limpieza, virtud, sencillez, nobleza y suavidad. Bueno, Y acá la lo que bondad, decía. loco. ¿Eh? Y la bondad. Ah, no sé. La bondad creo que está, ¿eh? Ya te diré. Estaba en otro color, lo vi. Bueno, ahora no. Ahora te digo. Puede ser. Si vos lo interpretás como bondad, o sea, lo asociás con la bondad, y es válido. Porque es un significado que debe venir de algo, de alguna de tus experiencias o alguna de tus vivencias, y es completamente válido. Bueno, esto de las culturas orientales, ¿no? Y el color representa, el blanco representa la muerte. Creo que en Pantera Negra, no sé si la vieron, T'Challa estaba vestido de blanco cuando habla con el padre. El padre de T'Challa murió. Bueno, tiene que ver. Amarillo, energía, alegría, felicidad, riqueza, poder. ¿Saben? El amarillo, oro, se asocia al dinero también. Igual. Poder, abundancia, fuerza, acción, calidez, amabilidad, estimulación, positividad y luminosidad. Igual que el color rojo, igual puede evocar agresividad, ¿eh?
Es uno de los colores más ambiguos, porque también puede representar la ira y la envidia y la traición. La presencia excesiva del amarillo puede llegar a irritar nuestro humor, porque nuestro ojo no está acostumbrado a verlo en tantas cantidades. El rojo significa pasión, fuerza, virilidad, peligro, agresividad, dinamismo, excitación, amor, deseo, poder, impulsividad. Es un color agresivo, ¿eh? Que capta mucho la atención. Ustedes sabrán que, o sea, si ves tipo una imagen y hay uno que tiene rojo, ese va a ser el primero que vas a ver, el que esté vestido de rojo. Como dato curioso, vestir del color rojo podría llevarnos a comportarnos de una forma algo más extrovertida de lo que estamos habituados. El naranja, innovación, vitalidad, entusiasmo, acción, juventud, accesibilidad, modernidad y diversión. También se asocia con sensualidad, divino y lujuria. Suele ligarse al optimismo. El azul, profesionalidad, calma, infinitud, integridad, seriedad, verdad, serenidad, armonía, fidelidad, sinceridad, responsabilidad. Transmiten mucha confianza el azul. Por eso es que los usan los bancos. No sé si lo notaron, Banco Francés, el Banco Nación, usan el azul. Facebook también usa azul. El verde, naturaleza, ética, crecimiento, frescura, salud, vida, ecología, organicidad, esperanza, estabilidad, equilibrio, calidad y bienestar. Bueno, muy del bienestar, ¿no? De lo que es naturaleza, vida. También se pueden representar emociones negativas como los celos, la envidia, el egocentrismo y la testarudez. El rosa, yo creo que esto tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no? Barbie la conoce todo el mundo. Se lo asocia a infancia, el tema del rosa y el celeste, rosa y azul, nene y nena, de que viene de años. Eso estaba muy arraigado. Entonces el rosa lo asociamos a la infancia, contrariamente al azul no, pero el rosa sí. Dulzura, inocencia, feminidad, delicadeza, sensualidad, gula, inmadurez, romanticismo, compasión, belleza, moda, sexualidad, ternura y cariño. El morado, violeta, como quieran llamarlo, sé que no son el mismo color, pero bueno, pónganle. Imaginación, nostalgia, espiritualidad, realeza, alta calidad, lujosidad, sofisticación, elegancia, sabiduría, dignidad, misterio, ambición. Todas cosas poderosas. Bueno, Yahoo, Cadbury, ahí. Un segundo. Bueno, marrón. No sé quién dijo marrón, habían mencionado el marrón. En algún momento ya. Neutralidad, sobriedad, sencillez, seguridad, relajación, fortaleza, formalidad, robustez, fiabilidad, rusticidad, ruralidad, simplicidad y masculinidad. Al ser un color ligado a la tierra, también puede evocarnos naturaleza, tradición y origen. También se relaciona con el otoño, ¿no? La durabilidad, el control, el otoño. Bueno, y por último el negro. Elegancia, lujo, y acá es donde viene lo ambiguo, ojo. Elegancia, lujo, autoridad, solemnidad, dramatismo, estilo, poder, negatividad, muerte, misterio, prestigio, valor, eternidad. En Egipto, el negro significaba, representaba la fertilidad y el crecimiento. Miren lo loco, ¿no? Puede representar muerte como también vida. Bueno, es un color que tiene mucha fuerza y capta la atención. Junto con el color rojo, suelen usarse para los botones de Call to Action. Acá el negro es un color que representa la facha. Sí. Por eso lo usa Nike, ¿viste? Y el BM, Sí. toda la onda. Bueno,
Y esa es la psicología del color. Me interesaba tipo tirar el tema de significados de color porque quizás uno se liga mucho a los colores que les gusta o a los colores que le van, porque no sé, me gustaría que se vista así o en otros lados este tipo de personaje se vista así. Pero bueno, es genial poder entender el por qué, ¿no? O sea, por qué debería llevar o no ese color o qué representa que ese personaje lleve ese color, qué significa. Eso es genial. Composición de imagen. Esto, como les había dicho al principio, es más de fotografía, así que los ejemplos que... Ay, se me está yendo la voz. Los ejemplos que les voy a dar a partir de ahora van a ser de fotos, no de imágenes así, de dibujos. Pero, e incluso hasta cierto punto es mejor, eh, se tiene mucho más control de estas cosas que voy a hablar ahora en la ilustración que en la fotografía, porque vos en la ilustración lo podés dibujar y en la fotografía vos lo capturas con una cámara. Y ya dirán, ay, pero ¿por qué está hablando de fotografía si vamos ¿cómo es? A desarrollar videojuegos? Y... Sepan que la fotografía es muy importante en tema de ilustración, cine. em, Creo que cine ya vieron, o si no vieron, van a ver. Es importante. Entonces, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos dentro de la imagen. O sea, lo que yo quiero mostrar va a ser un encuadre, ¿no? En fotografía es el encuadre, nosotros vamos a tener un pedazo, digamos, un lienzo. Y la composición va a ser la forma en la que nosotros ordenemos esos elementos. Ay, bueno, tenemos principios. Estos principios tienen que ver con la percepción de las cosas que tiene el cerebro humano, más que como una regla como tal. Es como percibimos las cosas. Em, bueno, voy a recortar un poquito ahí porque si no creo que se nos va a ir mucho la hora. No sé qué hora es. Seguramente están reaburridos ahí. Em, Prometo que voy a ir rapidito. Son las 4:40. Sí, creo que me fui un poquito de mano. Pero bueno, voy a tratar de ir un poquito más rapidito y fui muy completa con el tema de contenido, lo siento. Bueno, principios. El sujeto principal, ¿sí? Yo acá lo puse como el pajarito, es el principal en esta fotito. Y tiene que ver con el tema de que el cerebro, o sea, la atención, se concentra sobre uno o varios elementos de la imagen, pero no en la imagen completa. Nosotros nos centramos en un punto de interés antes que en la imagen completa. No podemos enfocarnos de una y ver todo. O sea, vamos a ir navegando, ¿sí? Por la imagen y yendo de un lado a otro, apreciando las cosas, pero no podemos hacerlo todo a la vez. Por eso hay un sujeto principal. El principio de la concisión, de ser conciso, ¿sí? Es que las formas más simples, es esto que está acá reconocible, es un puentecito de vías de tren. Las formas más simples son las que se muestran más coherentes para nosotros, para nuestra percepción. Esto nos invita, ¿no?, a usar formas sencillas que tengan un significado y coherencia por sí mismas, que no tengamos que explicar con otros recursos, ¿sí? Para que no haya distracciones o ambigüedades. O sea, si yo te pongo algo muy abstracto, me va a costar más. Con esto de ser conciso, yo voy más al grano y es mejor, te voy a captar más rápido. El principio de la semejanza. Asociamos aquellos objetos que tienen características visuales comunes, como el color, la forma, la textura, el tamaño, como si fuera una única. Es esta que está acá, del edificio. Parece un único edificio, pero ponele que son un montón. La simetría, que es que cuando los objetos, esto es por ahí es un poquito más complejo, ¿no? Ponele que hay una línea en el medio de la pantalla. Si los objetos están
colocados en la misma línea, o sea, a la misma altura, y a la misma distancia de la línea central, el cerebro lo percibe como ordenado y equilibrado. Hay Lo un mismo ejemplo, sucede. por ejemplo, yo tengo la aplicación de dibujo en el teléfono que se llama Ibis Paint y suelo Sí. usar simetría con la herramienta de espejo. Sí, es una de las herramientas que gracias a Dios crearon, no sé quién fue, pero alabado sea, em, para que nos quede mejor o sentamos que tiene más orden, que está mejor colocado. O sea, nuestro ojo ama la simetría. Por ahí no somos obsesivos de que todo tiene que ser simétrico, por ahí sí, pero es un principio de atracción muy básico. Lo mismo pasa con el tema de las horizontales, porque yo recién mencioné una línea vertical. Las líneas horizontales y los objetos que estén, pongamos, a la misma distancia de la línea horizontal evocan calma y sensación de gravedad. El principio de cierre, yo no puse ejemplo, pero tiene que ver con que el cerebro prefiere los objetos cerrados. Si hay un objeto que esté incompleto, el cerebro va a cerrarlo automáticamente. O sea, lo va a percibir como si estuviera completo. O sea, si vos me pones, digamos, un triángulo con partecitas cortadas, yo sé que va a ser un triángulo. En mi cabeza eso es un triángulo, porque lo puedo percibir como tal. La proximidad es este, acá. Tiene que ver con que la cercanía entre dos o más objetos crea un vínculo visual entre ellos. El cerebro organiza estos objetos en función de la distancia que les separa. Perdón, creo que no me acuerdo si era este o este. Como que dormí poco, chicos. La experiencia, este. Y esto es con lo mismo que venía diciendo con el tema de la percepción del color, la percepción de la imagen, también lo decía por esto. Em, y es que nosotros percibimos e interpretamos las imágenes recurriendo a la experiencia que acumulamos hasta el día de hoy, ¿sí? Por eso yo puedo interpretar una imagen de una forma y una persona X puede venir y darme otra interpretación. Sucedió, por ejemplo, en una de las clases donde hablamos de Gris, el juego Gris. O de Journey, por ejemplo. Yo mencioné que Gris era todo un viaje de superación, Journey era como las etapas del duelo, y dieron otras interpretaciones de ese juego. Y es porque ellos, en base a su experiencia, lo interpretaron de otra forma. Lo mismo pasa con las imágenes. Por ejemplo, si yo tengo que interpretar esto, lo puedo interpretar como el tren, las vías de un tren en movimiento, por ejemplo. Bueno, el tema, la continuidad, ¿sí? Tiene que ver con que el cerebro agrupa automáticamente aquellos elementos que componen un mismo mensaje visual o comparten alguna cualidad en común frente al resto de elementos, sea color, sea textura. Y el movimiento común es el que percibimos como una unidad, todos los objetos que se desplacen en un mismo sentido y a una velocidad similar. Ya falta poco. Reglas de la composición. Bueno. Dame un segundito. Quiero mover esto. Bien. Las reglas de la composición son como directrices, ¿sí? Son pautas que deberíamos conocer en general todos los artistas, sobre todo a la hora de pensar, valga la redundancia, la composición, porque esto nos va a ayudar a conseguir un resultado mucho más agradable, ¿no? Y acá tenemos identificar el punto de interés. Tiene que ver con que tiene que haber un punto de interés, ¿sí? No puede no haber un punto de interés. No tiene que estar en el centro, puede estar
De hecho, a veces es más llamativo que esté en un poco más alejado del centro, ¿sí? Depende de lo que queramos contar. Ni tampoco es necesario que ocupe toda la imagen. Rellenar el encuadre, acá el Mechi presentándose a ustedes. Si queremos contar algo, ¿sí? Ocupamos la mayor parte del espacio con ese algo. Y eso se convierte en foco de interés. Evitamos sobrecarga de información con eso. Línea, flujo y dirección tienen que ver con el movimiento y la percepción de dirección de la imagen. Podemos usar las líneas para guiar como si estuviéramos yendo hacia un punto, en el caso de la escalera, bajando. En el del caso de ilustración podemos, y hasta quizás es genial poder jugar con el tema de dirigir la mirada con esas líneas, que no necesariamente tienen que ser líneas, ¿no? Pueden ser cosas del ambiente como ramas, árboles, esas cosas. Las líneas horizontales, verticales, diagonales y convergentes transmiten cosas distintas, ¿sí? Por tema de tiempo lo voy a saltear, pero sepan que transmiten cosas distintas. Elementos repetidos, bueno, la repetición del elemento les genera una relación o sea, como que están unidos en cierto aspecto, ¿no? Porque son elementos repetidos. Hay como una unión o compañerismo, si se quiere decir. El interés en los grupos de 3, y esto va de la mano con la regla de los impares, muy de la mano, y es que el cerebro tiene como un especial cariño por los grupos de 3. O sea, es más chido, más lindo ver 3 que ver 4, por ejemplo. Em, y esto lo junto con lo de los impares porque un único elemento es obviamente protagonista indiscutible. Puede generar soledad, angustia, dependiendo de cómo construyamos. En 2 elementos es una pareja, transmite confianza, puede estar muy equilibrada y hasta ser estática. Saben que lo estático no siempre es entretenido. Las 3 son multitud, son un grupo, pero son fáciles de acomodar y atractivos. Y más de 3 son grupos grandes y los grupos grandes restan importancia al sujeto individual. Eso quiere decir que si no hay nada que destaque a uno por encima del resto, el ojo no los va a distinguir. Espacio negativo. El globito ahí, la pelotita. Son espacios vacíos, ¿sí? Grandes, en blanco, negro o algún color, en las imágenes. Normalmente están a un lado del sujeto / elemento principal, transmite soledad, aislamiento o calma. Frente y fondo, y es que ambos son importantes, no deben tener demasiados detalles que distraigan a la vista del foco de interés. Lo mejor es, para distinguir uno del otro, es la profundidad de campo, que básicamente consiste en desenfocar más o menos el fondo. Después tenemos el marcado natural, que, bueno, es esto básicamente. Es poner algo que sea de la naturaleza, que enmarque el foco de interés. Y acá está una de las más importantes, considero yo, es la regla de los tercios. Dividiendo la pantalla en 3 tercios, vertical y horizontal, generamos esto que está acá, que es un punto de interés. Estos 4 puntos de interés son los lugares ideales para centrar el foco de interés en una imagen. Ahí es donde más se va a poder centrar la atención y va a ser mucho más llamativo. Puede ser que lo centres o en uno solo, o en 2, o así tipo en diagonal, y va a tener el mismo efecto. Esto que esté acá y esto que esté acá va a ser mucho más llamativo que si lo pongo directamente acá, o acá, o acá. Belu, Sí. perdóname que te interrumpa. Esto justo me acabo de olvidar de que tenía algo guardado que puede servir bastante. Viste, no es de este mismo punto de la composición, sino de las perspectivas. Es una imagen que puede que sirva una banda. Mira, lo voy a pasar en general, que es A ver. una foto, decía, de perspectiva onda de fondo, de cómo hacer uno. Tipo, dicen como, viste, como un esquema de, por ejemplo, de un edificio. Dice como que lo plasmes y que lo pongas tu idea en perspectiva y después que te la evalúes. Y después que, bueno, le detalles lo más que puedas y que no te saltes esa parte. Dame un segundo. La pasaste en general de serio, ¿no? Sí, de serio.
Ok, segundito. Estoy buscando porque mirando del teléfono para no sacar la presentación. Ay, pusieron foto de Vimas. Perdón, no vi el chat, no estaba viendo el chat. A ver. Esto que estabas comentando, repetime por qué era que lo estabas pasando. Porque puede servir para hacer, como decimos, de las perspectivas y también cómo hacer una escenografía. Que si vas Ah, a sí, sí, tomar algo sí. así te sirve un montón. Sí. Algo que yo, bueno, no sé si lo escribí en algún lado, la verdad, ya me olvidé todo lo que escribí, porque escribí mucho. Se habrán dado cuenta. Es que lo mejor de todo, bueno, es observar a la gente, ¿no? Observar el entorno y observar todo lo que nos rodea, consumir sobre aquello que queremos dedicarnos. Es prácticamente ley de vida del artista. También me lo dijo un compañero, un colega. eh, Va a sonar de locos, va a verse medio raro, pero si vos vas por la calle y te pones a tocar un arbolito y sentir la textura también sirve, porque vos sabés lo que sentís y lo que te evoca eso y después lo podés poner. Tema perspectiva también, vos podés ver desde tu ángulo cómo se ven ciertas cosas y si vas un poco más arriba o si mirás de abajo, podés más o menos darte una idea de cómo sale. Y después, bueno, están los puntos de fuga, que yo no me voy a poner particularmente a hablar de temas puntos de fuga y perspectiva, no me quisiera lo tecnicismo de dibujo, pero bueno, sí sirve un montón. Gracias por el aporte. Y bueno, y como decía esto, de los focos de interés, eh, para la composición, lo ideal es eso, ponerlo en uno de esos puntos para atraer más la atención. Eh, Bueno, después tenemos la ley de la mirada. em, pero es más, me la voy a saltear y voy a volver ahora cuando termine con la del horizonte. La del horizonte es básicamente esta. Es agarrar la línea del horizonte y la pones o abajo o arriba en la línea de los tercios. ¿Y eso qué va a hacer? Que le des más importancia o a lo que está en la tierra o a lo que está en el cielo. Depende de la sensación que querés dar. Ubicando el horizonte así se ve mucho más lindo. Eh, Le das más peso visual a algo y es como que es más atractivo para el ojito. Y bueno, la ley de la mirada es básicamente respetar la dirección de mirada que tiene el personaje o el elemento, porque no es necesario tener ojitos y ver para tipo tener una mirada, un sentido de hacia dónde está apuntando, digamos. Si respetamos ese espacio, vamos a generar interés en la acción que está realizando, ¿no? Bueno, el gatito, el Michi está mirando para allá, entonces uno podría preguntarse, ¿y qué estará viendo allá? ¿Qué hay allá que lo está llamando, le está llamando la atención? Eh, También nos puede servir para guiar la atención a otro elemento. Yo vi un ejemplo de un cuadro donde inicialmente se dirigía la mirada a una mujer, ahora no lo tengo a la mano, pero... Y era todo una maraña de direccionamiento entre la mirada de ella, la mirada de los otros personajes y la línea y el flujo del ambiente. Era genial. Después voy a buscar bien y se los paso por general el nombre del cuadro. Está en España, en un museo en España. Bueno, ¿No es el de las meninas, Belu? no, es algo de Juana. Es de una mujer que estaba casada con el rey, creo, y matan o muere el rey y ella la encierran acusándola de loca o algo así. Después lo paso, después lo paso. Tengo que buscarlo porque lo vi estos días y ahora no me acuerdo el nombre bien exacto, pero bueno. Pesos visuales. Ya terminamos la parte de composición. El peso visual tiene que ver con la mirada, atraer la mirada, ¿no? Si sentimos que hay mucho peso en algo, nos va a atraer más. O sea, a mayor peso es más el interés. ¿Qué atrae, qué pesa más? El tamaño, por ejemplo, un elemento más grande pesa más que uno pequeño, ¿sí? La posición, un elemento que está abajo, pesa más que algo que está arriba, o sea, posición. Lo mismo pasa con el que está a la derecha, pesa más que el que está a la izquierda. La distribución, un elemento aislado pesa más que uno que esté dentro de un grupo.
La textura, un elemento con textura tendrá más peso que uno que no la tenga, o sea, siempre llama más la atención algo texturado antes que algo liso. El color, los colores cálidos pesan más que los fríos, los saturados pesan más que los desaturados y los oscuros pesan más que los claros. Por último, el contraste, que es que un elemento que genere más contraste respecto al resto pesa más. Eh, Nota de vital importancia en este aspecto, y es que en la composición, muy contrario a las matemáticas, chicos, yo soy mala en matemática, pero esto sí lo sé, el orden de los factores sí altera el producto. El orden que le pongamos a los elementos sí va a afectar la percepción que tengamos de esa imagen. Y la historia que queramos contar va a ser distinta. Y bueno, las reglas están hechas para romperse, muchachos. Y muchachas, muchaches. Bueno, hasta acá algo de duda. Entramos al extra stage y ya. No hay duda por ahora, está bastante bien explicado hasta ahora. Bueno, me alegro. Me hacen sentir bien. Les estoy regalando mi voz. Nunca había hablado tanto en mi vida. 2 horas seguidas, Dios mío. Yo que soy un loro. No, yo soy súper silenciosa, súper tranquila y es como que. Bueno. Storytelling. Extra stage. Felicidades por haber llegado hasta acá. Los que llegaron, si no. Ay. El storytelling, chicos, esto es algo de narrativa. Ya me salgo un poco del arte. Se me perdieron las hojitas, no sé dónde las metí. Ay, ayuda. Acá está. El storytelling es. Para que se me mezclaron, no, se me mezclaron las hojas. Bueno, ahí va, ahí va. Ahí. Creo que estaban así. Tendría que haberles puesto numerito. El storytelling es una narrativa atrapante de sucesos. ¿Sí? Acá viene la parte donde les metí mucho texto en las diapositivas, lo siento. Pero bueno, es tema porque es narrativa, ¿no? Es una narrativa que tiene un mensaje final, ¿no? Que deja a su vez un aprendizaje o un concepto. Es también una técnica para transmitir mensajes que no es, o sea, es más efectiva que solo contar o decir las cosas. Por ejemplo, en videojuegos podría ser contar la historia mediante el level design, mediante el arte, mediante la vestimenta del personaje, mediante la decoración del escenario, La interacción entre personajes, etc. la interacción entre personajes. No necesariamente tiene que haber un narrador que te diga, y bueno, llegó Felipe Exacto, sino una hasta el conversación, castillo y rescató a la princesa. O una llegó la conversación princesa a entre rescatar a la dos. princesa. Por ejemplo, Exacto. ¿viste Devil May Cry 3, por ejemplo? Ujú, De cuando Dante se encuentra con el payaso este, que le sí, está cada rato hablando y también que es re denso, bueno, lo mismo, te va explicando historias y le presta atención. exacto. Es forma de contarlo más atractivo que simplemente contando la historia y ya. Obviamente el objetivo es conectar emocionalmente con ese usuario, con ese jugador, ¿sí? A través de la historia. ¿Y por qué? Porque ese público, ¿sí? Al que yo me estoy refiriendo, al que yo estoy queriendo darle un mensaje, quizás se pueda identificar con esa historia, porque es una historia similar de vida a la suya, o representa un acto de superación. No sé si escucharon hablar alguna vez del camino del héroe. Em, es como lo atraes, lo haces empatizar con vos, le generás empatía, un vínculo, ¿sí? Entonces el mensaje le va a llegar mucho más fácil y va a ser más efectivo. Em, bueno, obviamente tiene un reto, ¿no? Em, Vamos a pasar a cómo contar una buena historia. Tilín, tilín. Lo primero y principal es construir un buen mensaje. No voy a ir a decirle, no sé, mira, me gustan las mariposas como mensaje final. A ver, quizás sí y quizás funcione, porque quizás ese era el motivo porque el protagonista se volvió un psicópata y empezó a matar gente porque rompieron las alitas de una mariposa enfrente de él cuando era chiquito y le agarró odio y ya. Quizás sí, quizás no. Ahí tienen una idea para hacer algo. Se las tiro, se las regalo.
Em, el storytelling, ¿sí? Está dividido en dos partes, la historia y el mensaje que serán transmitidos y la forma en la que este mensaje se presenta. Si logramos hacer una sinergia buena entre ambos, eh, vamos a tener éxito en comunicar el mensaje. O sea, para que yo pueda tener ese éxito, necesito que la historia y el mensaje se pueda narrar, ¿sí? Y que pueda evocar eso que yo quiero evocar. Bueno, entonces el primer paso sería pensar qué idea quiero comunicar y cómo voy a hacer para que esa idea llegue, o ese mensaje llegue sin dificultad al receptor. Em, si no tengo un concepto claro, lo que les venía diciendo, para transmitir no va a haber correcta utilización de la técnica. Para transmitir, bueno, les dejé un montón de cosas dichas antes. Les traje todas esas cosas sobre el color, los personajes, el conceptar, la forma de llegar al proceso, para que ahora te puedan dar una idea de qué es lo que pueden usar para contar esa historia. Pensar el ambiente, ¿sí? Los eventos que ocurren en la historia necesitan estar en un espacio físico para poder desarrollarse. O sea, una historia no se desarrolla en la nada. Tiene que haber un contexto en el cual esté sucediendo. Cuando se logra situar estos protagonistas y estos escenarios de forma más clara, ¿sí? La imaginación y la traslación mental es más sencilla para los que estamos escuchando o para los que estamos viendo. Nos podemos imaginar o meter más... ay, se me fue la palabra. Hay más inmersividad en esa historia. Identificar a los personajes. Se deben identificar al protagonista o grupo de personas que encarnan la historia, ¿no? Que se narra. El personaje es quien vive los hechos y sufre una transformación que se lleva a la transmisión del mensaje. Entonces, tiene que haber una identificación de ese personaje, tiene que ser alguien. Plantear el conflicto. Esto es muy importante, ¿sí? Porque es lo que lleva al desarrollo del personaje. El problema y su posterior solución con un aprendizaje, ¿sí? Es básicamente el principal factor que atrae el interés de la audiencia. O sea, en el camino del héroe, por ejemplo, es una persona normal y de repente sufre algo o tiene un llamado a la acción y se va y se encamina hacia su aventura y te insta, es como que te llama, vamos a la aventura. Bueno, es lo mismo con esto. Es básicamente el pilar, el conflicto. Sin conflicto es aburrido. Entonces, Claro, por ejemplo, los dibujitos animados de nenes, viste que por ejemplo Peppa Pig o eso, vos no ves conflicto, básicamente ves cómo se desarrolla la vida de yo una no vi familia. Peppa Pig, pero sé del conflicto que hay cuando Peppa silbó y la otra Al queriendo silbar. principio, digamos, al principio muchas cosas no hay, pero después sí si le pones, digamos, trama. Pero al principio de esos shows, por ejemplo, para nenes, muchas Claro, cosas así no se le puede aplicar. claro, Más también depende mucho del público al que quiera llegar, ¿no? El público objetivo siempre también, es importante. exactamente, el público objetivo es lo primordial y depende de lo que vos hagas, ahí podés evaluar, pero ese es un ejemplo que tiré, por ejemplo. Que a Bien, nosotros no nos gusta, es más ver cosas así de nene, por eso no nos llama tanto, porque no es ves mucho verdad. de eso. Cambia las cosas, por ejemplo, estos juegos HD o no sé, onda God of War y todo eso sí, porque tienen buena historia, buena trama además, ¿eh? Y buenos conflictos, etcétera. Bueno, no tanto por el hecho de que sean HD, porque hay juegos que están, Ah, sí, sí, por eso, pero me refiero, me claro, o sea, refiero. es la Vos me entendés. intención también, ¿no? Que tienen detrás el diseño eh, y para qué público está pensado. Porque no es lo mismo pensar un juego para chicos que para gente más grande, ¿no? Claro. Em, me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, entonces, estábamos en el tema conflicto. El conflicto, entonces, es un desafío que se le plantea al personaje, el cual indirectamente se traslada al público. Eso quiere decir que si lo hacemos bien, el público se va a sentir inmerso y va a vivir ese conflicto con el personaje. Va a sentir que está teniendo ese conflicto y eso es lo que nosotros queremos lograr
para, o sea, evocar algo en ese jugador. Eso es parte de la estética del videojuego y de las series en general, ¿no? Si es sencillo, el conflicto no causa gran interés. En cambio, si es elaborado y difícil, al punto de que exige la transformación del personaje, es mucho más atractivo. Porque el personaje tiene que desarrollarse, y saben que un personaje más desarrollado es mucho más rico, más atractivo, más entrañable, ¿sí? Claro, con más característica y también, por ejemplo, una serie viene bien porque si vos ves un personaje que tiene ciertas cualidades y se aplica más o menos, ponele que en sus momentos de aparición y desarrolla todas esas características atribuidas, puede llegar a generar bastante interés por parte de la audiencia. Sí, tal cual. Y bueno, ya para finalizar, voy a ir rapidito con las últimas dos cositas. Todas las historias tienen elementos comunes dentro, argumento, que es básicamente de lo que trata, no la trama en sí, el espacio, que es donde transcurren los hechos, el tiempo es el momento en el que se dan los hechos, los personajes, las acciones, el conflicto y el mensaje. Esto después lo van a poder leer porque les voy a pasar la diapositiva. Y por último, la estructura básica, ¿sí? Básica. Hay más tipos de estructuras. Actualmente se usan unas donde empiezan por el medio o por el final y después se pasan a la introducción y así. Pero introducción, nudo, desenlace, empieza, tiene el conflicto, se resuelve y termina con la enseñanza, con el mensaje. Es básicamente, es una de las tantas que se pueden usar para contar una historia o el mensaje o una idea dentro de un personaje, dentro de un mundo, dentro de lo que queramos. Y bueno, por si acaso quedó alguna duda, pregunta, cuestión, ya los dejo, chicos, ya. No, está bien todo hasta ahora. Bueno, cualquier cosa, igual saben que estoy en el Discord, me preguntan. Y muchas Todo, gracias por todo participar, esto. ¿sí? Ah, ok. Un placer haber estado en esta Eh, charla. Gracias, estuvo muy buena la charla, la verdad. Ay, Aprendí gracias a mucho. ustedes, chicos, por venir. Primero no, pensé que no iba a gracias. venir nadie, Agradecidos a vos por así que tomarte el laburo de haber hecho esta maravilla. les acabo de regalar mi semana, chicos. Y mi voz me está picando la garganta ya en cualquier momento. Tomate un No, merecido bueno, en serio, descanso. gracias a ustedes porque la verdad es que no tenía tantas expectativas. Agradezco que se hayan quedado porque la verdad es que son 2 horas de charla y yo incluso a mí me cuesta mucho prestar atención. Traté de darles lo mejor. Eh, Gracias también porque fue mi primer charla. La verdad que nunca había dado una charla y me quedo contenta porque hubo participación y les interesó y bueno, gracias, miles de gracias. Y si Disculpe. era la pregunta, si iba a quedar documentado, según tengo entendido, Fran estaba grabando. En la carpeta que les voy a pasar, tengo que subir esta presentación y se las comparto en unas horas, pónganle, porque ahora quiero descansar un poco la voz y salir un poco de la compu. Dale, dale. Los voy a estar pasando y también, si me llego a olvidar, háganme acordar, les paso el nombre del cuadro para que vean. Eh, y bueno, nada, muchas gracias a todos. Y ya puedes cortar de grabar, Fran. Esto fue Arte 1, chicos. Dejo de transmitir.